¿Y si te dijera que una joven turista quedó atrapada en lo profundo de la selva amazónica y el indígena que la rescató planeaba intercambiarla por armas? ¿Qué pasaría si te contara que lo que comenzó como una traición se transformó en algo que cambiaría para siempre el destino de una aldea entera? Esta historia te mostrará cómo dos personas de mundos completamente diferentes pueden unirse cuando la supervivencia y el amor se encuentran en la misma encrucijada. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El sol quemaba su piel blanca mientras Laura corría desesperada entre la espesa vegetación. Sus pulmones ardían, el sudor empapaba su rostro y las ramas azotaban sus brazos descubiertos dejando marcas rojizas. Habían pasado ya más de 6 horas desde que se separó del grupo turístico. 6 horas perdida en la inmensidad verde de la Amazonía. Su botella de agua estaba vacía, la batería del celular muerta, y el pánico comenzaba a apoderarse de ella mientras la tarde caía sobre la selva. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó Laura con la voz quebrada, sabiendo que probablemente nadie la escucharía. Los sonidos de la selva la envolvían, el canto de aves desconocidas, el zumbido constante de insectos y, a lo lejos, rugidos que no podía identificar. El miedo le apretaba el pecho como una mano invisible. Laura tropezó con una raíz y cayó pesadamente sobre el suelo húmedo. El dolor agudo en su tobillo le arrancó un grito. Intentó levantarse, pero fue inútil. Estaba herida, sola, y la oscuridad comenzaba a devorar la selva. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias mientras se arrastraba hasta apoyar la espalda contra un árbol inmenso. Voy a morir aquí, pensó, mientras escuchaba cómo los sonidos nocturnos de la selva cobraban vida. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta humana entre los árboles, observándola. Laura contuvo la respiración. La figura se movió, acercándose con sigilo, como una sombra fundida con la vegetación. Era un hombre joven, de piel bronceada y músculos definidos. Su torso desnudo estaba decorado con pinturas tribales y llevaba un arco en la mano. Sus ojos negros, profundos como la noche misma, la examinaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Un indígena. Laura sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Sería su salvación o un nuevo peligro? El hombre se acercó y se agachó frente a ella. Con movimientos precisos, examinó su tobillo hinchado sin decir palabra. Laura observaba cada gesto, paralizada entre el miedo y la esperanza. El indígena sacó de una pequeña bolsa atada a su cintura unas hojas que masticó brevemente antes de aplicarlas sobre la herida. El contacto fresco alivió instantáneamente el dolor pulsante. «Callapó», dijo él, tocándose el pecho. Luego señaló a Laura con un gesto interrogante. «Laura», respondió ella con voz temblorosa. «Por favor, ayúdame. Me perdí, mi grupo, hotel». Callapó asintió, como si comprendiera su situación a pesar de no compartir el mismo idioma. Con un movimiento fluido, se agachó y la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Laura se tensó inicialmente, pero el agotamiento y el dolor la hicieron rendirse a este extraño rescate. La selva parecía transformarse mientras Callapó avanzaba con ella en brazos. Lo que antes era un laberinto aterrador de vegetación y sombras, ahora parecía abrirse ante los pasos seguros del indígena. Él caminaba por senderos invisibles para ojos inexpertos, deteniéndose ocasionalmente para escuchar sonidos que Laura ni siquiera percibía. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde varias chozas formaban un círculo alrededor de una plaza central. Niños de piel cobriza detuvieron sus juegos para observar con asombro a la extraña de piel pálida. Mujeres con los pechos descubiertos y faldas de fibras naturales suspendieron sus labores, mientras ancianos sentados frente a las chozas murmuraban entre sí. Callapó pronunció algunas palabras en su lengua y una anciana se acercó presurosa. Sus manos arrugadas pero firmes examinaron el tobillo de Laura y asintió con gesto grave. Entre Callapó y otro hombre llevaron a Laura hasta una choza pequeña pero limpia, donde la recostaron sobre una hamaca tejida con fibras suaves. Esa noche, Laura fluctuó entre la fiebre y la lucidez.
Rostros desconocidos aparecían sobre ella, aplicando ungüentos de olores intensos sobre su tobillo y ofreciéndole bebidas amargas que la hacían dormir profundamente. En sus momentos de conciencia, veía a Callapó sentado cerca, vigilante, sus ojos negros reflejando la luz tenue de una pequeña hoguera. Al amanecer, la fiebre había cedido. Laura despertó para encontrar a una niña pequeña observándola con ojos enormes y curiosos. La pequeña salió corriendo cuando Laura intentó sonreírle. Momentos después, Callapó entró con un cuenco de madera que contenía frutas frescas y lo que parecía ser algún tipo de pescado ahumado. Gracias, dijo Laura, tomando el cuenco. El hambre superó cualquier recelo que pudiera tener. Mientras comía, observó a Callapó. A la luz del día, podía ver mejor sus rasgos. Tendría unos 25 años, con el cabello negro cortado de forma irregular enmarcando un rostro de facciones marcadas. Un collar de dientes de algún animal adornaba su cuello, y sus brazos musculosos mostraban cicatrices que parecían parte de algún ritual. Necesito volver. Mi hotel, mi gente estará buscándome, intentó explicar Laura, haciendo gestos. Callapó la observó en silencio y negó con la cabeza, señalando su tobillo aún hinchado. Hoy no, dijo en un español básico pero comprensible, sorprendiendo a Laura. Selva peligrosa. Cazadores malos cerca. ¿Hablas español?, preguntó Laura, incorporándose en la hamaca. Poco. Misioneros enseñaron, respondió Callapó con frases cortas. Descansar ahora. Después hablar. Durante los días siguientes, Laura descubrió que su tobillo estaba peor de lo que pensaba. No era solo un esguince, sino una fractura leve que requería tiempo para sanar. La anciana, que resultó ser la curandera de la aldea, aplicaba diariamente cataplasmas de hierbas que reducían la inflamación, mientras Callapó se convertía en su guía y protector. Poco a poco, Laura comenzó a adaptarse al ritmo de vida de la aldea. Aprendió algunas palabras en la lengua de Callapó, observó cómo las mujeres tejían hamacas y cestas y escuchó las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego cada noche, traducidas parcialmente por Callapó. Una tarde, sentados a la orilla de un pequeño arroyo donde Laura refrescaba su pie, Callapó le contó sobre su pueblo. Somos pocos ahora, dijo con tristeza en sus ojos. Muchos hermanos murieron por enfermedad del hombre blanco. Otros se fueron a ciudad. Lo siento, respondió Laura, sintiendo el peso de esa historia. Ahora, nuevo peligro, continuó Callapó. Hombres con armas grandes entran en nuestra tierra. Matan animales, cortan árboles, buscan oro. Nosotros defendemos selva, pero... Hizo un gesto con sus manos, simulando disparos. Sus armas más fuertes. Laura sintió un nudo en la garganta. No era una historia nueva. Había leído sobre la deforestación ilegal, la caza furtiva y la minería ilegal que devastaban la Amazonía, pero escucharlo de alguien que lo vivía diariamente era diferente. ¿No puede ayudar el gobierno?, preguntó. Callapó soltó una risa amarga. Gobierno está lejos. Muy lejos de selva, muy cerca de dinero. Esa noche, mientras la aldea dormía, Laura no podía conciliar el sueño. Las palabras de Callapó resonaban en su cabeza junto con las imágenes de la vida simple pero armoniosa que llevaba aquella comunidad. Se preguntó qué estaría haciendo su familia en Barcelona. Seguramente estarían desesperados, buscándola. Este viaje que debía durar solo 2 semanas se había convertido en algo completamente diferente. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Voces masculinas discutían en voz baja cerca de su choza. Reconoció la voz de Callapó, pero hablaba en su idioma nativo y parecía alterado. Con cuidado, Laura se incorporó y se acercó a la entrada de la choza, oculta por la oscuridad. Callapó hablaba con 2 hombres mayores que gesticulaban con vehemencia. Aunque no entendía las palabras, el tono era claro, estaban en desacuerdo. En un momento, uno de los ancianos señaló en dirección a la choza de Laura, y Callapó respondió con lo que pareció ser una negativa rotunda. Laura volvió a su hamaca, inquieta. ¿Estarían discutiendo sobre ella? Tal vez algunos miembros de la tribu la veían como una amenaza o una carga. A la mañana siguiente, Callapó parecía distante,
perdido en sus pensamientos. Cuando Laura le preguntó si ocurría algo, él simplemente negó con la cabeza y le ofreció fruta fresca para desayunar. Hoy podemos caminar más, dijo, cambiando de tema. Tu pie mejora. Laura decidió no presionar. Sabía que había tensiones en la aldea, y ella era una extraña. No quería crear más problemas. Durante las siguientes semanas, Laura se integró cada vez más en la vida diaria. Su tobillo sanaba bien, y aunque todavía cojeaba ligeramente, podía moverse con mayor libertad. Aprendió a pescar con las mujeres, a identificar plantas medicinales con la anciana curandera, y por las noches intercambiaba historias con Callapó. Él le contaba leyendas de su pueblo, le explicaba el significado de las constelaciones según su cultura, y le enseñaba palabras en su idioma. Laura, a su vez, le hablaba de las ciudades, de tecnología, de libros y películas. A veces se reían de las diferencias culturales, otras veces quedaban en silencio, contemplando lo vasto de esos mundos separados. Lo que Laura no sabía era que cada noche, después de dejarla en su choza, Callapó se reunía con el consejo de ancianos. Y cada noche, la discusión era la misma. Debemos usarla, insistía Tawa, el chamán más viejo. Los hombres blancos volverán pronto. Esta vez con más máquinas, más armas. Necesitamos protección. Ella confía en nosotros, respondía Callapó. Confía en mí. Y por eso funcionará, intervenía Juruna, otro anciano respetado. Su gente dará lo que pidamos a cambio de ella. Armas para defendernos, promesas escritas de respetar nuestras tierras. Callapó bajaba la mirada, atrapado entre su deber hacia su pueblo y el vínculo que había desarrollado con Laura. Un vínculo que iba más allá de las palabras que intercambiaban, más allá de las sonrisas tímidas y las miradas prolongadas. Un vínculo que no había planeado, pero que crecía día a día como una semilla obstinada en tierra fértil. 3 días más, decidió finalmente Tawa. En 3 días, si no aceptas el plan, lo haremos sin ti. Una tarde, mientras ayudaba a recolectar frutos, Laura encontró algo que heló su sangre. Escondido entre los arbustos, cerca del sendero que Callapó solía recorrer cuando iba de caza, había un radiotransmisor moderno, cuidadosamente envuelto en hojas para protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas, lo encendió. Funcionaba. Alguien en la aldea tenía contacto con el exterior y no se lo había dicho. La pregunta era, ¿por qué? Esa noche, mientras cenaban junto al fuego comunal, Laura observó a Callapó con nuevos ojos. ¿Qué más le estaba ocultando? ¿Por qué mantenerla aislada si existía la posibilidad de contactar con el exterior? Callapó, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi tobillo está casi curado. Creo que pronto podré volver con mi gente. Él la miró con intensidad, como midiendo su respuesta. Selva sigue peligrosa. Cazadores cerca. Pero debe haber una forma de contactar con el exterior, ¿no? Algún puesto de guardabosques, alguna comunidad con teléfono. Laura vio cómo la mandíbula de Callapó se tensaba. Sus ojos, usualmente cálidos cuando la miraba, se tornaron distantes, casi fríos. Mañana hablamos, dijo, levantándose abruptamente. Descansar ahora. Esa noche, Laura no pudo dormir. La inquietud la carcomía. Algo no encajaba. Si realmente Callapó quería ayudarla, ¿por qué esconder el radio? ¿Por qué las discusiones nocturnas que ella había presenciado a medias? Decidida a encontrar respuestas, esperó hasta que la aldea quedó en silencio y se deslizó fuera de su choza. La noche amazónica era un manto de estrellas brillantes sobre la oscuridad absoluta. Guiándose por la tenue luz de la fogata central casi extinta, Laura se dirigió hacia la choza donde sabía que Callapó guardaba sus pertenencias de caza. El corazón le latía con fuerza mientras entraba sigilosamente. Sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, distinguieron el arco y las flechas, pieles de animales, herramientas talladas y una pequeña caja de madera en un rincón. Con dedos temblorosos, Laura la abrió. Dentro encontró documentos con sellos oficiales. Aunque estaban en portugués, Laura podía entender palabras como acuerdo, territorio y compensación.
junto a los papeles había un pequeño cuaderno. Lo abrió y quedó paralizada. En español básico pero claro, Callapó había escrito un plan. Un plan donde ella, Laura, era descrita como la extranjera que serviría de moneda de cambio. El plan detallaba cómo contactarían a los guardabosques ofreciendo devolverla a cambio de armas para defender su territorio y un compromiso escrito de protección para sus tierras. Laura sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo había sido una mentira. El rescate, los cuidados, las conversaciones, las sonrisas, todo parte de un plan calculado. Nunca había sido una invitada ni una amiga. Era un peón en un juego de supervivencia. Con las manos temblorosas, dejó todo como estaba y salió de la choza. Necesitaba huir, ¿pero hacia dónde? La selva era un laberinto mortal para alguien sin experiencia, y aunque su tobillo estaba mejor, no estaba completamente recuperada. ¿Qué haces? La voz de Callapó la sobresaltó. Estaba de pie a unos metros, observándola con una mezcla de sorpresa y dolor. Lo sé todo, dijo Laura, con lágrimas de rabia formándose en sus ojos. Encontré el radio, leí tus notas. ¿Me ibas a usar como, qué? ¿Un objeto de negociación? Después de todo este tiempo. Callapó dio un paso hacia ella, pero Laura retrocedió. No te acerques. Todo fue mentira. Tu preocupación, tu amistad. ¿Cuándo ibas a hacerlo? ¿Cuándo ibas a entregarme como si fuera ganado? No entiendes, respondió él, con la voz tensa. Ese era plan de ancianos, no mío. ¿Y por eso lo escribiste tú? ¿Por eso escondiste el radio? ¿Por eso me has mantenido aislada cuando podría haber contactado con mi familia hace semanas? Callapó bajó la mirada, y en ese gesto Laura encontró su respuesta. No importaba de quién fuera la idea original, él había sido parte de ella. Mi pueblo muere, dijo finalmente Callapó, con la voz quebrada. Cada mes, hombres con armas entran más profundo. Matan a quien defiende tierra. Gobierno no hace nada. Pensé que tu gente pagaría por ti. No con dinero, con protección. ¿Y por qué no simplemente pedirme ayuda?, preguntó Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te habría ayudado, Callapó. Si me hubieras contado lo que ocurre, si hubieras confiado en mí. Confiar en gente blanca, respondió él con amargura. Gente blanca promete, sonríe, luego traiciona. Siempre ha sido así. El silencio que siguió fue denso, cargado de siglos de desconfianza y heridas que iban mucho más allá de ellos dos. Yo no soy todos los blancos, igual que tú no eres todos los indígenas, dijo Laura finalmente. Pensé que habíamos conectado, que éramos amigos. Callapó la miró directamente, sus ojos brillantes en la oscuridad. Somos más que amigos. Por eso no seguí plan. Por eso discutía con ancianos cada noche. No quería usarte. Laura sintió que su corazón se aceleraba ante esa confesión, pero la traición seguía doliendo. Entonces, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué seguir ocultándome el radio, los papeles, todo? Tenía miedo, admitió Callapó. Miedo de que te fueras y no volvieras. Miedo de que mi pueblo me viera como traidor. Estoy entre dos mundos. Un grito agudo rompió la tensión del momento. Venía de la aldea. Callapó se giró bruscamente, todos sus sentidos alerta. Más gritos siguieron, y luego el inconfundible sonido de un disparo. Cazadores, exclamó Callapó, tomando a Laura del brazo. Rápido, esconderte. Antes de que pudieran moverse, 3 hombres armados con rifles emergieron entre las chozas. Llevaban ropa de camuflaje y sus rostros estaban parcialmente cubiertos. Uno de ellos gritó algo en portugués al ver a Callapó y Laura. Quietos o disparo, dijo en un español tosco, apuntándoles con su arma. Callapó empujó a Laura detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. Los hombres se acercaron, riendo entre ellos. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, habló en portugués rápido. Aunque Laura no entendía las palabras, el tono amenazante era inconfundible. Dice que encontraron oro en nuestra tierra,
tradujo Callapó en voz baja. Quieren que les mostremos dónde están Betas. Si no, matarán a todos. Laura miró hacia la aldea. Podía ver a los miembros de la tribu reunidos en el centro, vigilados por más hombres armados. Mujeres abrazaban a niños asustados, ancianos miraban con dignidad desafiante a sus captores. ¿Hay oro realmente?, preguntó Laura. No, respondió Callapó. Pero ellos creen que sí. Rumores de ciudad. Vienen, destruyen, no encuentran nada, pero para entonces ya mataron selva y gente. El hombre de la cicatriz se impacientó y gritó nuevamente, empujando a Callapó con la culata de su rifle. Espere, intervino Laura en español. Soy turista española. Si me hacen daño, habrá consecuencias internacionales. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. El líder entrecerró los ojos, evaluando la situación. ¿Qué hace Gringa con estos salvajes?, preguntó con desprecio. Me perdí durante una excursión, explicó Laura rápidamente. Ellos me encontraron, me curaron. Son pacíficos. El hombre soltó una carcajada áspera. Pacíficos hasta que clavan flecha en espalda. No me importa tu historia. Tú callas o mueres como ellos. Laura sintió que el miedo le congelaba la sangre, pero también una determinación que nunca había experimentado. Estos hombres representaban todo lo que estaba mal en el mundo, la codicia, la violencia, el desprecio por la vida. El radio, susurró a Callapó. ¿Funciona? ¿Podemos pedir ayuda? Sí, pero guardabosques lejos. Tardarían horas. Horas es mejor que nada. El líder de los cazadores perdió la paciencia y ordenó a sus hombres que los llevaran con los demás. Mientras caminaban hacia el centro de la aldea, Laura intentaba desesperadamente pensar en un plan. Necesitaban tiempo, una distracción. En el centro de la aldea, la situación era tensa. Los cazadores habían reunido a toda la tribu. Algunos indígenas estaban heridos, y Laura vio con horror que el cuerpo sin vida de un hombre mayor yacía junto a la fogata central. El ambiente estaba cargado de miedo y odio contenido. Uno de los cazadores empujó a Laura y Callapó para que se unieran al grupo. Cuando pasaron junto a Tawa, el anciano chamán, este miró a Callapó con una intensidad que contenía toda una conversación silenciosa. Dicen que tomarán 2 rehenes para que les muestren dónde está supuesto oro, murmuró Callapó a Laura. Matarán a Resto si intentamos algo. Laura observó a los cazadores. Eran 7 en total, todos armados, pero parecían nerviosos e impacientes. No era un grupo organizado, sino oportunistas desesperados por hacerse ricos rápidamente. El radio, insistió Laura. ¿Dónde está? En mi choza, escondido en caja. Necesito crear una distracción. Cuando lo haga, ve por el radio y pide ayuda. Callapó la miró con preocupación. ¿Qué harás? Laura no respondió. Su mente trabajaba a toda velocidad. Recordó lo que Callapó le había enseñado sobre plantas medicinales. Algunas de las que usaban para cocinar producían humo denso cuando se quemaban. El líder de los cazadores comenzó a seleccionar quiénes serían los rehenes. Señaló a un joven fuerte y luego posó sus ojos en Laura. La gringa viene también, anunció con una sonrisa maliciosa. Seguro conoce valor de oro. Era su oportunidad. Laura dio un paso adelante, fingiendo tropezar con su tobillo aún débil. Cayó aparatosamente sobre una de las cestas que contenían hierbas secas, desparramándolas sobre las brasas aún calientes de la fogata central. El efecto fue inmediato. Un humo denso, acre y picante se elevó, envolviendo el centro de la aldea. Los cazadores comenzaron a toser y maldecir, momentáneamente desorientados. Ahora, gritó Laura a Callapó, quien aprovechó la confusión para escabullirse hacia su choza. Laura intentó levantarse, pero el líder de los cazadores, a pesar del humo, la agarró por el cabello. «Perra tramposa», gritó, arrastrándola hacia el borde del claro. La confusión era total. Los indígenas, más acostumbrados al humo y conocedores del terreno, aprovecharon la situación. Algunos corrieron a esconderse en la selva, llevándose a los niños.
Otros, liderados por Tawa, enfrentaron a los cazadores con lo que tenían a mano: palos, piedras, cuchillos de hueso. Laura luchaba contra el agarre del cazador cuando un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el hombro del hombre, quien aulló de dolor y la soltó. Callapó estaba de pie a unos metros, ya con otra flecha tensada en su arco. «¡Corre!», gritó a Laura. Pero ella no podía abandonar a la aldea. En lugar de huir hacia la selva, corrió hacia la choza de Callapó. Necesitaba encontrar el radio, completar el plan. La choza estaba vacía. Callapó debía haber tomado el radio consigo. Laura buscó frenéticamente algo que pudiera servir como arma y encontró un cuchillo de caza. Cuando salió, la batalla continuaba. 2 cazadores yacían en el suelo, uno herido por flechas, otro inconsciente tras un golpe. Pero los demás seguían disparando, manteniendo a raya a los indígenas. Laura vio a Callapó en el borde del claro, hablando urgentemente por el radio. Lo había logrado. Estaba pidiendo ayuda. ¿Pero llegaría a tiempo? El líder de los cazadores, furioso y sangrando por la herida de flecha, vio también a Callapó. Levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza del indígena. «No», gritó Laura, corriendo hacia el cazador sin pensar en las consecuencias. Se lanzó contra él justo cuando disparaba. La bala se perdió en el aire, pero el cazador, enfurecido, giró el arma hacia ella. Callapó soltó el radio y corrió hacia ellos, pero estaba demasiado lejos. Laura vio el dedo del cazador tensarse sobre el gatillo y cerró los ojos, esperando el impacto. Un rugido atronador resonó en el claro. No era un disparo, sino el rugido de un jaguar. El animal, enorme y majestuoso, saltó desde los arbustos y se abalanzó sobre el cazador, derribándolo. El caos que siguió fue indescriptible. Los cazadores restantes, aterrorizados ante la aparición del depredador, dispararon descontroladamente. Los indígenas aprovecharon para contraatacar con renovada fuerza. Laura se arrastró hasta un lugar seguro, aturdida por lo que acababa de presenciar. El jaguar, después de derribar al líder, desapareció tan repentinamente como había aparecido, perdiéndose en la espesura de la selva. Callapó llegó a su lado, con un corte en la mejilla pero por lo demás ileso. «¿Estás bien?», preguntó, examinándola con preocupación. Laura asintió, sin palabras. «¿El jaguar, de dónde salió?». Callapó miró hacia la selva con una expresión de asombro y reverencia. «Espíritu protector». Tawa lo llamó. No hubo tiempo para más explicaciones. Los cazadores restantes, viendo que la situación se había vuelto en su contra, comenzaron a retirarse, llevándose a sus heridos. «Volveremos con más hombres», amenazó uno de ellos. «Y quemaremos todo». Pero sus palabras sonaban huecas, teñidas de miedo. La aparición del jaguar los había sacudido profundamente, tocando supersticiones arraigadas sobre los espíritus de la selva. En las horas que siguieron, la aldea se reorganizó. Los heridos fueron atendidos, y afortunadamente, aparte del anciano que había muerto en el ataque inicial, no hubo más víctimas mortales. Laura ayudó como pudo, aplicando los conocimientos de primeros auxilios que había aprendido en sus viajes. Callapó confirmó que los guardabosques venían en camino, pero tardarían al menos hasta el amanecer. Esa noche, la aldea se mantuvo vigilante, con grupos de guerreros patrullando los alrededores. Sentados junto a una pequeña fogata, alejados de los demás, Laura y Callapó finalmente tuvieron un momento para hablar. «Gracias», dijo él, mirándola con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Salvaste a mi pueblo». «Tú me salvaste primero», respondió Laura. «Varias veces. Pero te mentí. Te iba a usar». Laura suspiró, sintiendo que esos eventos parecían haber ocurrido hace una eternidad, aunque solo habían pasado horas. «Lo importante es lo que decidiste hacer al final», Callapó. «Todos cometemos errores. Todos tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto». Se miraron en silencio, las palabras no dichas flotando entre ellos como el humo de la fogata. «Cuando vengan guardabosques, ¿te irás?», preguntó finalmente Callapó. La pregunta llevaba un peso enorme.
Laura había estado tan concentrada en sobrevivir que no había pensado en el después. Su familia estaría desesperada, su vida en Barcelona seguía existiendo. Pero aquí, en este rincón de la Amazonía, había descubierto partes de sí misma que no sabía que existían. No lo sé, respondió honestamente. Necesito contactar a mi familia, decirles que estoy viva. Pero después. Kayapó asintió, entendiendo lo que no decía. Siempre habrá lugar para ti aquí. Al amanecer, tal como prometieron, llegaron los guardabosques. Eran un grupo de 5 hombres, bien armados y con equipos de comunicación. Laura les explicó la situación, y ellos tomaron declaraciones para presentar cargos contra los cazadores ilegales. Uno de los guardabosques, un hombre mayor con aire paternal, le ofreció a Laura llevarla de regreso a la civilización. Su familia debe estar muy preocupada, señorita, dijo amablemente. Podemos estar en Manaus mañana, y desde allí puede volar a casa. Casa. La palabra resonó en Laura de manera extraña. ¿Dónde estaba su casa ahora? Pidió usar el teléfono satelital para llamar a su familia. La conversación fue emotiva, llena de lágrimas y explicaciones atropelladas. Sus padres habían estado buscándola incansablemente, habían contactado embajadas, habían viajado a Brasil. Saber que estaba viva era un milagro para ellos. Volveré pronto, les prometió Laura. Pero hay algo que debo hacer primero. Cuando terminó la llamada, encontró a Kayapó esperándola a cierta distancia, respetando su privacidad pero visiblemente ansioso. Mi familia está bien, le dijo Laura al acercarse. Estaban muy preocupados, pero ahora están aliviados. ¿Te vas hoy?, preguntó él directamente. Laura miró a su alrededor. La aldea, los niños jugando nuevamente, las mujeres preparando alimentos, los ancianos sentados en círculo discutiendo los eventos recientes. Y Kayapó, con sus ojos que contenían toda la sabiduría y el misterio de la selva. No, respondió con una sonrisa. No me voy hoy. La expresión de Kayapó se iluminó, pero Laura levantó una mano. Pero eventualmente tendré que irme, Kayapó. Tengo una vida allá, personas que me aman. Lo entiendo, dijo él, aunque la tristeza era evidente en su voz. Pero antes de irme, quiero ayudar, continuó Laura. Los guardabosques pueden presentar cargos contra esos cazadores específicos, pero el problema es mucho más grande, ¿verdad? Kayapó asintió. Siempre vienen más. Diferentes caras, mismo corazón oscuro. Soy periodista, reveló Laura. No vine como turista realmente. Estaba investigando la deforestación ilegal para un documental. Mi equipo debe seguir en Manaus, esperándome. Los ojos de Kayapó se abrieron con sorpresa. ¿Periodista? Sí. Y tengo una historia que contar ahora. La historia de tu pueblo, de esta tierra, de lo que está en juego. Puedo hacer que el mundo sepa lo que ocurre aquí. Por primera vez desde que lo conocía, Laura vio a Kayapó completamente sin palabras. Finalmente, él tomó sus manos entre las suyas. Mi pueblo tiene proverbio, cuando selva llama a alguien, esa persona nunca deja selva completamente, punto. Laura sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Entendía perfectamente lo que quería decir. Parte de ella permanecería siempre aquí, entre la majestuosa vegetación, los ríos serpenteantes, y esta comunidad que luchaba por preservar su modo de vida. Volveré, prometió, apretando sus manos. Esta no es una despedida, es un hasta pronto. En las semanas siguientes, Laura trabajó incansablemente. Reunió a su equipo de filmación, consiguió permisos especiales y regresó a la aldea de Kayapó con cámaras y equipos. Documentó la vida diaria, las tradiciones ancestrales, pero también las amenazas que enfrentaban. Entrevistó a Kayapó, a Tawa, a las mujeres y a los niños. Filmó los límites de la reserva, donde la selva virgen daba paso a cicatrices de deforestación. Capturó imágenes de ríos contaminados por la minería ilegal y fauna desplazada por la destrucción de su hábitat. El documental, titulado Guardianes de la Selva, causó sensación cuando se estrenó 6 meses después.
Fue exhibido en festivales internacionales, ganó premios y, lo más importante, generó acción. Organizaciones ambientales ofrecieron apoyo, gobiernos prometieron mayor vigilancia, y un grupo de abogados especializados en derechos indígenas tomó el caso pro bono. Un año después del ataque a la aldea, Laura regresó. Esta vez no como una extraña perdida ni como una periodista en misión, sino como alguien que había encontrado un segundo hogar. La aldea había cambiado. Había una pequeña estación de vigilancia en el borde, operada conjuntamente por guardabosques y jóvenes de la tribu entrenados para usar tecnología moderna. Paneles solares proporcionaban electricidad básica para comunicaciones de emergencia. Un maestro visitaba regularmente para enseñar a los niños a leer y escribir en su idioma nativo y en portugués. Pero lo esencial permanecía intacto. Las tradiciones, los ritmos de la vida dictados por la naturaleza, la conexión profunda con la tierra. Kayapó la esperaba en el mismo lugar donde la había encontrado aquel primer día, herida y asustada. Su sonrisa contenía todo el calor del sol amazónico. Bienvenida de nuevo, dijo en un español mucho más fluido que antes. Laura dejó caer su mochila y corrió hacia él. Se abrazaron bajo el dosel verde, con el sonido de la selva como música de fondo. ¿Cuánto tiempo te quedas esta vez?, preguntó Kayapó cuando finalmente se separaron. Laura sonrió, sintiendo una paz que solo encontraba en este lugar. El tiempo suficiente para aprender más de tu idioma, para ayudar con la escuela, para documentar la nueva estación de vigilancia. ¿Y después? Después volveré a Barcelona, pero solo por un tiempo, respondió Laura. Mi trabajo ahora es ser un puente entre mundos, Kayapó. Y para eso, necesito moverme entre ellos. Él asintió, comprendiendo. No era una solución perfecta, pero era real, honesta. Como ellos mismos. Mientras caminaban hacia la aldea, donde los esperaban con cantos de bienvenida, Laura reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta aquí. Un accidente, un rescate, una traición planeada que nunca se concretó, un ataque, una revelación. ¿Sabes?, dijo, deteniéndose un momento para mirar el cielo que se vislumbraba entre las copas de los árboles, a veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera perdido aquel día. Kayapó siguió su mirada hacia arriba, donde un grupo de guacamayos cruzaba en formación, manchas de color vibrante contra el azul intenso. No te perdiste, respondió con una sabiduría que trascendía culturas y lenguajes. La selva te encontró. Y mientras retomaban su camino, Laura supo que era verdad. En la inmensidad verde que alguna vez la aterrorizó, había encontrado no solo una causa o un amor, sino a sí misma. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero tesoro que la Amazonía le había revelado.